Buenas tardes. ¿Considera que las fotografías son datos personales sensibles y si tratándose de servidores públicos es necesario que sean públicas sus imágenes? De manera muy puntual, candidata, dos temas muy particulares que creo que nos puede dar claridad. Hemos escuchado algunas otras presentaciones que no tienen muy claro, o desde su perspectiva, cuál es la diferencia prácticamente del derecho, cómo diferenciar lo que viene siendo el derecho de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas específico con el resto de las acciones del derecho, y desde su perspectiva, cuáles son los principios esenciales, fundamentales que se tienen en la materia de conformidad a la ley, ¿no?, de transparencia y rendición de cuentas. Diputado Guillermo. Muchas gracias, bienvenida Ileana, muy buenas tardes. Sin lugar a dudas, el Instituto de Transparencia pues, enfrenta diversos retos, ¿no? Sin lugar a dudas, el principal pudiera ser la necesidad de integrar el Pleno, pero no es el único. Me gustaría saber desde tu punto de vista cuáles son 2 o 3 de los retos más importantes que enfrenta el Instituto y tu perspectiva de cómo deberían de atenderse esos retos. Muy bien. Diputado, ¿no? Bueno, entonces tiene 5 minutos para poder responder. Adelante. Gracias. A ver, permítame. La diputada Lilia quiere hacer una última pregunta. Perdón, es que me tocó leerla y o sea, yo sé que ha habido grandes avances, evidentemente, en el INAI, pero cuando respondiste a el cuidado que había o sea, hablaste de las adquisiciones y el cuidado que se tiene con las adquisiciones y con las empresas, de acuerdo a las quejas que se ponen. Yo personalmente puse no una, muchísimas, y yo jamás recibí ninguna respuesta, ni siquiera, o sea, lejos de satisfactoria. Como tú ya llevas mucho tiempo en el instituto, entonces sí quisiera que me dijeras cómo crees que se puede esto, o sea, mejorar, que realmente sea eficaz. O sea, te toman toda la información, tú entregas, te piden muchísimos documentos, te piden muchísimas pruebas, pero a la hora de la hora no hay respuesta, y yo creo que evidentemente es selectivo, es porque pues no hay voluntad de averiguar realmente, ¿no? No digo que no estoy generalizando, sí sé que se ha avanzado, pero pues yo durante años no tuve ninguna suerte, ¿no? Y todavía el año pasado, fatal. Entonces, por eso te lo digo. Pero independientemente de la pero pregunta que es de todos. Pero en el tema de adquisiciones de cómo una empresa puede entrar a licitar. No. Quejas que hubo contra las licitaciones, contra evidentemente las anomalías que había en las adquisiciones, la falta de transparencia total. Ya no vamos a decir si estaban dirigidas o no, pero bueno, no vamos a hacer un debate, simplemente es una pregunta. Muy bien, ahora sí, tiene 5 minutos. Adelante. Ok, muchas gracias, diputados. Bueno, respecto a los avances tecnológicos en las telecomunicaciones, de cómo lo podemos llevar a cabo para una eficaz rendición de cuentas, bueno, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Ahora todo se está digitalizando, todo va siendo más fácil. Todos los archivos que constan en todos los sujetos obligados ahora deben de tener un tratamiento. Tenemos la ley de archivos. Esto va a ayudar mucho a digitalizar, a transparentar y a conocer la verdad sobre todos los hechos históricos que han acontecido, pero también sobre los presentes, a que haya una armonía y que cada que haya una solicitud se pueda de forma rápida transparentar. Esto ayuda mucho al tema de la rendición de cuentas porque es la forma en la cual a través del gobierno abierto se puede hacer transparencia proactiva en todos los sujetos obligados y tener la información que mayormente se está solicitando de una manera ágil a través de medios electrónicos. Entonces creo que las telecomunicaciones son fundamentales para el ejercicio de esto. En cuanto a la pregunta de la diputada Alexandra, si las fotografías son datos personales sensibles, mi perspectiva es que sí, sobre todo la de los funcionarios públicos, bueno, las personas también,
pero también los servidores públicos, porque al principio cuando empezábamos hace unos años a hablar de materia de transparencia, incluso era una obligación de transparencia que los servidores públicos tuvieran en el portal la fotografía. Sin embargo, esto generó problemáticas porque personas que querían allegarse a esos servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, pues eran identificables, los hacen identificables y eso no siempre era bueno. Muchas veces incluso hasta los mataban, los secuestraban, porque también además ahí aparecían los ingresos como en el portal de transparencia. Entonces, así identificable, por ejemplo, cuánto ganaba una persona con su rostro y entonces pues era fácil secuestrarlos a ellos o a algún miembro de su familia. Entonces sí son un dato sensible y actualmente ya las fotografías de los servidores públicos no constan en los portales de transparencia, a menos que la persona haga, lo permita, lo quiera, lo autorice. ¿Cuáles son, diputado Lobo, los derechos de transparencia? ¿Cuáles son los principales principios? Yo coincido en que sea el de máxima publicidad. ¿Cuál es el problema? Muchas veces las personas no saben cómo preguntar. Las personas, el público, hace una solicitud de transparencia y no tiene los conocimientos, las bases para hacer la pregunta adecuada. Y entonces las instituciones, muchas veces los sujetos obligados, se agarran de ello pues para no contestar mal, contestar en parcialidades. Pero el principio de máxima transparencia obliga a los sujetos obligados a abrir y a decir, no solamente tienes que ver si te preguntaron bien o mal, tienes que transparentar, tienes que buscar más allá, incluso hacer uso de la suplencia de la queja, entender qué es lo que quiere saber el ciudadano y en base a eso contestar. Por ello considero que es uno de los principios fundamentales. ¿Cuáles son los retos más importantes, diputado Lerdo de Tejada, que enfrenta actualmente el instituto? Yo creo que la implementación del sistema local de anticorrupción articulado con el Sistema Nacional de Transparencia. Actualmente vivimos unos procesos de centralismo. Se han creado muchas leyes generales que desde arriba, desde la federación, tratan de regular también a los estados, en un marco de leyes nacionales, en un marco de sistemas nacionales. Tenemos el Sistema Nacional Electoral, el Sistema Nacional de Telecomunicaciones, ahora el Sistema Nacional de Transparencia y el de Anticorrupción. Y esto, para que funcione, hay que articular los 32 órganos garantes más el órgano garante nacional. Esto no es cosa fácil, porque también se está atentando contra la soberanía de cada uno de los estados. Y por último, rápidamente, las quejas en las anomalías de las adquisiciones. El problema está en la clasificación de la información. Yo creo que es importante checar el tema de las reservas. Cuando la queja está en proceso, la información es confidencial, pero esto tiene que tener un tiempo determinado en la cual la información se debe de abrir. Y si no se debe de abrir, existe la figura del amparo. El amparo obliga a los órganos garantes a abrir la información que han clasificado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ileana. Esto sería todo de la entrevista y que tengas buena tarde. Rápidamente, si me lo permite, nada más quisiera comentarles y dar el pésame a los familiares y amigos del comisionado Carlos Bonín Herales, porque el día de ayer lamentablemente falleció en las instituciones del INAI y bueno, es muy lamentable y sí quería compartirlo. Muchas gracias. Claro que sí. Muy buenas tardes. ¿Ya se encuentra Mazas Vázquez Marco Antonio? ¿Sí? Danos un minuto, Marcos. Marco. Adelante. Son 10 para las 4 y a Marco le toca a las 4. ¿Le seguimos o quién? ¿Sí? Bueno. ¿Tienes algún problema que iniciemos 10 minutos antes? ¿No? Bueno, si les pregunto por si tienen algún problema. Hola Marco, ¿Marco o Antonio? ¿Cómo prefieres? Marco Antonio. Marco Antonio. Hola Marco Antonio, buenas tardes.
Mi nombre es Carlos Castillo, soy presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Se encuentran con nosotros la vicepresidenta, diputada Lila Eugenia Rosbach, el secretario, diputado Mauricio Tabe, y mis compañeros y compañeros integrantes, la diputada Leonor Gómez Otegui, la diputada Alessandra Rojo, el diputado Guillermo Lerdo y el diputado Víctor Hugo Lobo, integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Bienvenido al Congreso. Como ya tú sabes, el formato de inicio son 10 minutos que tienes de exposición. Posteriormente te vamos a hacer una pregunta de las que tenemos aquí en la urna, que son las que nos hicieron llegar la ciudadanía a través del portal de internet, de correo electrónico. Le voy a dar la palabra a mis compañeros y compañeros para que asimismo, si así lo desean, te formulen alguna pregunta, algún comentario, y para finalizar vas a tener 5 minutos de exposición. ¿Tienes alguna duda? No, ninguna. ¿No? Aquí en el iPad te voy a estar poniendo el tiempo, Sí. y cuando te reste un minuto te voy a enseñar una tarjeta, y cuando se te acabe el tiempo te voy a poner otra. ¿Ok? Muy bien. Pues muchas gracias, bienvenido y adelante. Ok, buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados, integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de este Congreso de la Ciudad de México. Me permito presentarme, soy Marco Antonio Mazas Vázquez, licenciado en Informática, tengo estudios de maestría en Ingeniería de Sistemas Empresariales, y a continuación les voy a hablar un poco de mi experiencia profesional en la materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Bueno, por principio de cuentas, trabajé desde el año 2010 al 2015 en la elaboración de diversos anuarios estadísticos, los cuales incluyeron también indicadores a un juicio justo. Estas herramientas forman parte precisamente de la rendición de cuentas que se elaboraban de manera anual con el informe de labores del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. También participé en la elaboración de los anexos estadísticos de esos mismos informes para estos mismos años. En materia de gobierno abierto, con el financiamiento de Banco Mundial, la OCDE y París 21, se implementó el programa acelerado de datos en el Poder Judicial del entonces Distrito Federal. Este trató de documentar todas las bases de datos estadísticas del Poder Judicial. Se hizo y se puso al escrutinio público en una liga web. Esta misma herramienta es la que utiliza también el INEGI para publicar sus estudios. En materia de gobierno electrónico, participé en la planeación e implementación del sistema de intercambio de consignaciones con detenido entre la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y del Tribunal Superior de Justicia, también del entonces Distrito Federal. Soy coautor de los sistemas de información en materia penal, en materia familiar oral, y el sistema de captación en línea de información estadística. Con estos sistemas se garantiza el acceso a la información y la rendición de cuentas en materia estadística a todos los peticionarios del Poder Judicial de la Ciudad de México. Tuve la figura de encargado para la protección de datos personales de los sistemas de datos personales, valga la redundancia, en materia penal y familiar oral. En 2013, el propio Instituto de Transparencia reconoció el trabajo que hicimos, nos otorgó el segundo lugar y tercer lugar como premios a la innovación tecnológica para los indicadores a un juicio justo y para el sistema de información de la materia penal, con los cuales se construyeron algunos de estos indicadores. Posteriormente también fui ponente en un seminario que organizó la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para México y el Poder Judicial de Michoacán para exponer precisamente los indicadores a un juicio justo. En 2016, una vez que se aprobó y se publicó la Ley de Transparencia Local y que el Instituto aprobó los lineamientos y metodologías de información, metodologías de evaluación de la información que publican los sujetos obligados en sus portales, tuve la oportunidad de coordinar la sistematización del directorio único del Poder Judicial de la Ciudad de México. Este directorio lo que hace es integra la información de la Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia.
se publica y toda la integración de la información es en línea y también su publicación pues se hace en línea. Ahora les voy a hablar la idoneidad por la cual yo considero que debo ser comisionado ciudadano, y es la siguiente. El instituto necesita una orientarse y impulsar la materia de tecnologías de información, gobierno abierto. Tienen ellos desde 2016 una ley que les obliga a generar, le obliga al instituto a generar un acercamiento y a proporcionar tecnologías de información a los ciudadanos, y pues no lo hacen. Entonces, en ese sentido, yo estoy proponiendo que a través del Pleno del Instituto se impulse la plataforma local de transparencia. La plataforma local de transparencia está contenida o está mandatada en el artículo 99 de la propia Ley de Transparencia, y de lo que queremos impulsar es que los sujetos obligados dejen de publicar de manera duplicada la información, es decir, primero publican en sus portales y después publican en la Plataforma Nacional de Transparencia. Lo que queremos es que una vez que se integre una base de datos única, a través de un clic podamos disparar de manera automática al portal del sujeto obligado de que se trate, y con servicios web alimentar también la Plataforma Nacional de Transparencia y eliminar así la duplicidad en la captura de la información. También estamos proponiendo el sistema local de archivos, que es un mandato también de la Ley de Transparencia en su artículo 24, fracción sexta, y que queremos fortalecer el área de los archivos, ya que sin archivos no hay transparencia, sin archivos no hay acceso a la información, y sin archivos no hay protección de datos personales. Por lo tanto, es prioritario conformar los sistemas locales de archivos para cada uno de los sujetos obligados, y que el instituto ejerza su facultad de verificación del apego a la norma aplicable en cada uno de los sujetos obligados. También estoy proponiendo el empoderamiento ciudadano a través de la firma de convenios de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, para que revisen ellos la calidad de la información que entregan los sujetos obligados en las obligaciones de transparencia, ya que si bien existe una metodología de evaluación, únicamente estandariza la forma en la que se presenta, pero no hace una evaluación con respecto a la calidad. Entonces, con esta propuesta estaríamos legitimando la información que los ciudadanos esperan recibir de los sujetos obligados. También estamos proponiendo la creación del oficial de obligaciones de transparencia. Este oficial de obligaciones de transparencia va a ayudar, es una figura que va a ayudar en las unidades de transparencia precisamente a la compilación de la información que se genera, que se publica y que los ciudadanos van a tener con parámetros de calidad. Y finalmente, en la convocatoria había un punto muy importante que decía cuál era el compromiso en el combate a la corrupción. Y mi propuesta como uno de los compromisos en el combate a la corrupción sería impulsar un estudio para revisar la ley de adquisiciones y revisar si es posible eliminar la figura de la adjudicación directa, o por lo menos hacer que el ejercicio por parte de los sujetos obligados sea un poco más rígido, y evitar pues que pudieran estar haciendo algún mal uso de ella. Finalmente, les quiero comentar de todos los sistemas, y eso también es un tema de combate a la corrupción, de todos los sistemas que a mí me ha tocado diseñar e implementar, ninguno de ellos ha sido licitado, tampoco ha habido adjudicaciones directas o indicaciones restringidas, por lo que mi propuesta también va en ese sentido. La creación de las plataformas tecnológicas que se creen en el instituto deberán hacerse con el personal de la que hasta a saber es una dirección de tecnologías de información. Sería todo. Muchas gracias, Marco Antonio. Le voy a pedir a la diputada Alessandra si puede sacar una, y si no la pudiera leer. Buenas tardes. Buenas tardes.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los estados tienen la obligación de producir informaciones estadísticas desagregadas por grupos vulnerables. Ya acabo. Hola Marco, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. A mí me gustaría que me dijeras, según la ley de transparencia, cuál es la naturaleza del instituto y de qué es responsable. La naturaleza del instituto. Muy bien. Tienes 5 minutos. Ok. Bueno, la primera pregunta me parece que está incompleta. Sin embargo, creo que sí, considero que sí, los estados son responsables de generar ese tipo de información estadística. La naturaleza del instituto es un organismo autónomo con patrimonio propio, con personalidad jurídica. ¿De qué es responsable? Es responsable de vigilar el cumplimiento de la ley de transparencia y de la ley de protección de datos personales, así como de la ley de archivos también. No sé, otra pregunta. Pues eso sería todo, Marco Antonio. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bonito día. ¿Se encuentra Melchor Balán Ivonne Yolanda? Sí. Bueno, es que a ella le tocaba… Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo prefieres que te digamos, Ivonne o Yolanda? Ivonne. Ivonne, muy bien, Ivonne. ¿Tienen algún problema? Continuamos, aunque vamos antes de tiempo, pero ¿nos seguimos? Sí, nos seguimos, muy bien. ¿Tienes algún problema? Porque tu entrevista era a las 4:30 y vamos adelantados de tiempo. ¿Tienes algún problema de hacerla previa? ¿No? Muy bien. Pues buenas tardes, Ivonne. Te presento a mis compañeras y compañeros de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, las diputadas integrantes Alessandra Rojo, Leonor Gómez Otegui, los diputados integrantes Víctor Hugo Lobo y el diputado Guillermo Lero de Tejada, el diputado secretario Mauricio Tabe, la diputada vicepresidenta Lilia Eugenia Rosbach, su servidor Carlos Castillo, presidente. Y bueno, pues bienvenida al Congreso de la Ciudad de México. Como ya tú sabes, tienes una exposición inicial de 10 minutos. Posteriormente vamos a sacar de esta urna una pregunta, que son de las que nos hicieron llegar a través de internet y del correo electrónico La Ciudadanía. Si alguna de mis compañeros y compañeros diputados quiere tomar la palabra, pues le haremos llegar la pregunta. Y por último vas a tener 5 minutos de mensaje final. No sé si tengas hasta aquí alguna duda. No, ninguna. ¿No? Muy bien. Aquí en el iPad te voy a poner el tiempo y cuando te falte un minuto te voy a poner aquí un minuto y después la tarjetita de tiempo. ¿Ok? Bueno, pues buenas tardes y adelante. Bueno, antes que nada quiero presentarme. Yo soy Ivonne Melchor y agradezco muchísimo la oportunidad de poder comparecer ante ustedes en que es uno de los grandes sueños de todos los que estamos en este mundo de la transparencia, ¿no? Cuando iniciamos en este mundo creo que todos vemos como muy grande al órgano garante, ¿no? Y siempre aspiras a llegar ahí. Pero no solo aspiras a llegar ahí por una cuestión de casualidad, sino porque los que estamos en este medio realmente tenemos la convicción de que la transparencia y la rendición de cuentas son el camino idóneo para lograr un cambio en una sociedad democrática, son un elemento fundamental para lograr este cambio. Me gustaría platicarles un poco lo que ha sido mi experiencia en esta materia, que son los que me dan ahorita la proyección de lo que a mí me gustaría llegar a implementar si se me da la oportunidad de ser comisionada ciudadana. Cuando yo ingreso en este mundo de la transparencia es porque el Tribunal Superior de Justicia me da la oportunidad de ingresar a la Unidad de Transparencia, en aquel entonces Oficina de Información Pública, para desarrollar 5 actividades principalmente. Fui responsable de capacitación, fui responsable de la atención a la ciudadanía, fui dictaminadora para el Comité de Transparencia,
Fui enlace en protección de datos personales y colaboré en el proyecto de creación del nuevo portal del Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Por qué les comento principalmente estas 5 actividades que he desarrollado durante estos últimos 12 años? Porque son los que me van a permitir dar continuidad a mi exposición respecto de lo que yo quiero hacer. Primero, cuando fui responsable de capacitación y llegué, te encuentras con un mundo que no te esperas. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que concientizarse es qué es un servidor público. Y es a lo primero que te enfrentas. Antes de trabajar en el servicio público fui litigante. ¿Cuál era el principal problema? El trato que tenían los servidores públicos para todos los que acudíamos a esas instancias, ¿no? Esa negativa, era la típica historia del que guarda la torta y a las 10 te atiendo. Y todas este tipo de conductas son las que cuando tú llegas a un puesto de gobierno tienes que estar bien consciente que tienes que cambiar, tienes que marcar la diferencia, tienes que hacer sentir a la ciudadanía que no importa cuál sea su condición social, su grado educacional, ni nada que tenga que ver con eso, sino verlo como realmente es, como un ciudadano que merece una atención. Cuando llegas a la unidad de transparencia y escuchas a la gente y la atiendes, la gente queda sorprendida, no se esperan que tú les des un trato amable. Creo firmemente en que cuando tú empiezas a demostrar esta actitud, contagias a la gente que está a tu alrededor. Le enseñas que realmente ser servidor público es eso, estar para el servicio de la ciudadanía. Colateral con esto empieza mi labor como responsable de capacitación y entonces te enfrentas a otro reto. El verdadero reto no es transmitir lo que te dice una ley o lo que te dice un reglamento o las cuestiones básicas que rigen al derecho de acceso a la información y protección de datos personales. El verdadero reto es sensibilizar a los servidores públicos de por qué tienen que dar cumplimiento a esa ley. Ese era el reto. Otro de los retos a los que te enfrentabas es focalizar la capacitación. Si tú das cursos de machote, en ese momento te vas a dar cuenta que eso no te va a funcionar. La gente se aburre, porque a la gente no le interesa lo que estás diciendo. Si tú lo adecuas a su haber diario, la gente se va a interesar y va a decir, ok, entonces si yo tengo una solicitud donde me pidan tal o cual información, a mí me interesa y me involucro en el tema. Segundo, cuando me hacen enlace en protección de datos, ¿qué fue lo primero que detecté? Que tenías que tener pleno conocimiento de los manuales de organización y procedimientos de cada una de las áreas. ¿Por qué? ¿Cómo le ibas a ayudar a las áreas a construir un sistema de datos personales cuando aparte es una materia tan técnica si tú mismo no conoces los aspectos que rigen a esa área? Y ya más adelante proyectaré por qué estoy comentando todo esto. Cuarto, cuando me llaman para iniciar el proyecto de construcción de un portal, ¿qué era lo más importante? Cambiar el concepto que se tenía de los portales institucionales. El portal que teníamos para el tribunal era un portal que única y exclusivamente entendían los que eran abogados. Si tú no eras abogado, pues entrabas al portal y no entendías nada. La idea era cambiar este concepto. ¿Cómo? Haciendo un portal que fuera amigable, que tuviera lenguaje ciudadano, que no importara cuál era la profesión que tú tuvieras, pudieras entender la información que ahí se contenía y sobre todo dar información útil a la sociedad. No atiporrar un portal con información que nadie entiende y nadie le interesa, sino con información que realmente sea socialmente útil y se vuelva proactiva. Entonces entran estos 3 grandes rubros que nadie entendía, que eran gobierno abierto, datos abiertos y transparencia proactiva. Entonces, cuando tú empiezas a proyectar esto con las diversas áreas del tribunal para que se proyecte en un portal institucional, entra la confusión. Y claro, porque no estamos asociados o no tenemos el común con este tipo de temas. ¿Cuál fue la verdadera labor? Enseñarles a las áreas del tribunal cuál era la finalidad de tener una transparencia proactiva, un gobierno abierto. Tomar en consideración los grupos vulnerables. ¿Cuál fue una de las grandes cosas que hicimos? Hicimos videos en señas para que se pudiera interpretar que era el Poder Judicial. Lo transformamos en lenguas indígenas. Todo esto en aras de los ajustes razonables que la propia ley te marca. Ahora, para que nos rinda el tiempo y yo pueda proyectar,
cuál es mi meta como comisionada ciudadana del InfoDF, es la siguiente. Una vez que yo entendí todo esto que brevemente por razones del tiempo les platiqué, yo tengo varios proyectos. Primero, en capacitación. En capacitación creo que se deben hacer capacitaciones que sean